Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Son las 5:02 de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre el acoso laboral y sus consecuencias. ¿Cómo reconocer en qué casos estoy siendo acosado laboralmente en mi lugar de trabajo? ¿Cuáles son los tipos de acoso laboral que existen? ¿Cuánto tiempo debe durar la práctica para considerarla un acoso? ¿El acoso laboral es siempre de un jefe hacia un subordinado? Estas y más dudas las resolveremos junto a expertos. Acompáñenos, esto es En Directo. Mil gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, el acoso laboral y sus consecuencias. ¿Usted ha sido víctima de este flagelo en su lugar de trabajo? Cuéntenos su experiencia, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales, como siempre disponible. Claudia Martínez es nuestra editora digital y ya está lista para compartir sus comentarios. Claudia, ¿a dónde nos pueden escribir? Buenas tardes. José, buenas tardes, bonita tarde para usted, nuestros invitados y a los televidentes. Pues nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y en Twitter, en Periscope. Estamos ahí en vivo con la etiqueta En Directo Capital para que opinen de este interesante tema del acoso laboral. Ahí los voy a estar esperando. Ahí los vamos a estar esperando también en nuestras redes sociales y, como ya les dijimos, en nuestras líneas telefónicas. Bueno, para hablar del acoso laboral y sus consecuencias nos acompaña en directo Iván Daniel Jaramillo. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para todos los televidentes, para ti, José, para todos los amables colegas. Un saludo para todos. Y vamos a profundizar sobre este tema. También está con nosotros Sebastián Guerrero. Él es psicólogo especialista en Gestión Humana y Derecho Laboral de CAFAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias de nuevo por estar acá y acompañarnos. Antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. El acoso laboral se define como el hostigamiento por parte del empleador, subalternos o superiores hacia una persona o grupo de personas con los que se mantiene una relación laboral vigente. También se puede dar en doble vía, es decir, de un subalterno a un jefe. Esta práctica, también conocida como mobbing, reportó 1.406 casos en el país solo en el primer semestre de 2018, lo que significó un aumento del 87% con respecto al mismo periodo del año 2017, cuando se registraron 803 casos. Bogotá es la región del país en la que más denuncias se hacen por acoso laboral. En Colombia, desde el año 2006, existe la Ley 1010, a través de la cual se adoptaron medidas para prevenir y sancionar el acoso laboral y otro tipo de hostigamientos en los escenarios laborales. Bueno, doctores, ya vimos entonces una reseña de qué es el acoso laboral, pero quiero que ustedes sean los encargados de especificar exactamente cuándo se considera que hay acoso laboral, doctor Iván y doctor Sebastián. Jurídicamente, el acoso laboral está definido, como se indicaba en la nota introductoria en la Ley 1010, como toda conducta repetitiva y demostrable contra un trabajador con el objeto de infundir terror, miedo, hacerlo renunciar, etcétera, que justamente se dan en el entorno laboral. Es decir, que hay dos elementos básicos: es que las conductas deben ser repetitivas y demostrables. No es una conducta aislada, no es acoso laboral para la ley, y debe tener carácter demostrable, es decir, que deben haber herramientas para poder poner de presente que eso que está haciendo el trabajador pues tiene veracidad y tiene soporte probatorio. ¿Cuánto tiempo debe durar esta práctica para ser considerada un acoso laboral? Bueno, antes de responder esa, quiero sumar un poco también. Esa conducta repetitiva puede ser directamente de la disminución de capacidad del trabajador para desempeñar sus funciones. Si yo tengo un rol asignado y no me quieren brindar las herramientas en un tiempo repetitivo y siempre me están generando directas trabas para el desarrollo de la labor, también puede generarse la conducta, como también cosas que no vayan a ser tangibles, sino también
palabras que traten de minimizar a la persona dentro de su ente de trabajo como de forma individual. La práctica debe ser repetitiva, como decía el doctor Iván, debe durar 6 meses o a partir del cabo debe durar un par de tiempo donde se pueda mostrar la secuencia de las funciones. No puede ser inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tuve un inconveniente a nivel laboral y finalizado eso es acoso laboral porque es una dinámica normal. No, deben ser conductas repetitivas dentro de la organización donde lo afecte a nivel psicológico o también a nivel del desarrollo de su labor. Doctor, quiero invitarlo a usted también para profundizar un poco en cada una de las modalidades que existen. Por ejemplo, maltrato laboral, violencia física o verbal. En un caso, para ponérselo en ejemplo y aterrizarlo a los ciudadanos, ¿qué puede ser un maltrato laboral? Un maltrato laboral, un maltrato directamente físico puede ser cuando se encuentra una discusión y hay un golpe, un maltrato directamente físico dentro de la discusión con la persona. Ya el maltrato laboral sí tiene varias directamente secuencias. El físico sí es netamente físico, pero el laboral ya puede ser, como lo decía anteriormente, la reducción directamente de elementos para finalizar sus tareas. También puede ser la generación de labores no directamente asociadas al cargo o directamente a la estrategia que se quiere desarrollar dentro de la organización, también procesos con horarios laborales, pero que no sean el objetivo dentro de la organización y el desarrollo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces nos solicitan tener horas extra, pero van de la mano del objetivo de la organización, que eso no es acoso laboral. Ya directamente si se va por otras líneas que no tienen que ver con el desarrollo del objetivo del cargo, ahí sí se puede empezar a ver rasgos directamente del área. Doctor Iván, persecución laboral, otra modalidad, dice actos reiterados arbitrarios. Justamente muchos empleadores lo que hacen es repetir acciones contra un trabajador todo el tiempo de forma persistente, buscando la caída, buscando atormentarlo, buscando humillarlo, es decir, que el trabajador sienta una persecución constante en el trabajo, que sea repetitiva, que todo el tiempo el empleador esté buscando dónde está el error para buscar pues justamente estructurar una justa causa, etcétera, para buscar luego desafiarlo delante de todos. Sí. Perseguirlo permanentemente con los compañeros, estar todo el tiempo pendiente de cuándo se equivoca para demostrarlo frente a todos que está equivocándose. Entonces, todo este tipo de actos, luego mezclados y puestos en un contexto específico, demuestra que hubo acoso y se puede catalogar como tal de acuerdo a la ley colombiana. Discriminación laboral, doctor Sebastián. Dice de trato diferente. Totalmente. Cuando se genera una reunión o se genera discriminación, como dice su palabra, sacarlo de un grupo donde todos tienen los mayores o iguales beneficios, eso se puede generar. ¿A qué me refiero? Una conducta que puede ser que a todas las personas directamente por día especial, hombre o mujer, doy un presente, pero a esta persona no lo voy a dar solo porque quiero excluirlo del grupo, o cuando hay invitaciones dentro de la organización a procesos que son corporativos también se da una discriminación o elementos que la persona sienta que lo están excluyendo de ese grupo laboral donde tiene el beneficio común como los demás trabajadores. Perfecto. Hay más modalidades, pero las vamos a seguir después de escuchar qué nos dijo la gente en la calle. Esto es lo que la gente dice sobre este tema. Del acoso laboral, pienso pues que es una mala práctica de algunos colaboradores, ya que entorpece las actividades de sus compañeros o, bueno, en el caso en el que sucede de parte de los jefes o de otros compañeros, la verdad me parece súper difícil porque pues el ambiente laboral en esas condiciones es terrible y daña la calidad de vida de las personas. De acuerdo al acoso laboral es algo constitucional que le puede afectar a cualquier persona en cualquier índole y no tan solo a un trabajador sino a todos los que lleguen a sus motivos para llegar a tal fin. El acoso laboral no es un tema que debemos dar por algo que es cotidiano, esto también es grave al igual que una agresión sexual. Y considero que ese acoso se da también de parte de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. No siento que solo haya que estereotiparlo diciendo que es del hombre hacia la mujer. Creo que también puede funcionar en el sentido contrario. Pienso que sobre el acoso laboral es algo que se ve muy constante, más que todo porque pues en este último tiempo lo que más está necesitando, la gente que está necesitando más trabajo son las jóvenes, los jóvenes, y no solamente es hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Entonces es algo que se está viendo muy constante y la verdad me parece que es algo que se debe tratar rápidamente. Es un tema que siempre ha existido, siempre ha estado presente y hoy en día pues nos tiene bastante atafagados con este problema. Esta es una problemática que estamos viviendo como acoso laboral, acoso sexual, en fin, eso lleva a la inequidad, a la desigualdad. Ese es el resultado de todo esto.
Bueno, estábamos escuchando la opinión de ustedes en la calle y lo que nos llegaba aquí a nuestra mesa es que la gente cuando se le pregunta sobre acoso laboral, generalmente lo primero que se le viene a la cabeza es acoso sexual, que son dos cosas totalmente diferentes, Iván. Son diferentes, de hecho en la legislación están previstas de forma distinta. El acoso laboral está en el contexto de las relaciones laborales, se regula por el Código Laboral, la Ley 1010, las leyes que estamos analizando en este programa. El acoso sexual tiene connotaciones penales, es cuando hay un aprovechamiento de una relación de dependencia o de autoridad para tener relaciones no consentidas. El gran problema del acoso sexual es que las relaciones deben ser no consentidas y establecer esa delgada línea ante un juez es muy complicado muchas veces. Pero insisto, el acoso sexual a veces tiene connotaciones indirectas laborales, pero son dos figuras distintas que se manejan de forma independiente, que tienen regulaciones específicas y no pueden confundirse porque obviamente se generan equívocos en la manera de tratar de corregir cualquiera de las dos actividades. Por ejemplo, si una persona, y generalmente también se le viene a la cabeza que es del hombre hacia la mujer, si una mujer en este momento en su espacio laboral está siendo acosada de manera sexual o digamos tiene un jefe que constantemente la invita a salir, que constantemente le dice que si quiere que yo le pueda ayudar dentro de la organización a ascender, etcétera, etcétera, esta persona tiene que poner la denuncia por acoso sexual o por acoso laboral. Por acoso sexual, como está planteado el caso, ya que la señora está siendo víctima para obtener una relación no consentida con el señor que está aprovechando su posición de autoridad como superior laboral. Obviamente van a haber unos efectos secundarios en materia laboral que van a tener un marco de acoso, pero realmente la reparación efectiva, eficiente, el conducto por el cual se debe llevar ese contexto es justamente el acoso sexual del artículo 210A del Código Penal. Bueno, hablemos rápidamente de las modalidades antes de irnos a escucharlos. Ustedes en las calles le estábamos nombrando las modalidades que existen. Hay otra modalidad, doctor Sebastián, y es entorpecimiento laboral, obstaculizar constantemente. Este entorpecimiento se genera cuando no brindo las herramientas propias para el desarrollo de una labor sabiendo que son necesarias para el objetivo y siempre generar que la persona tiene el error por no haberlas desempeñado. Ese es principalmente el objetivo. Otro, desprotección laboral, órdenes no adecuadas. Desprotección laboral está ligado a todo el tema de incumplir normas sobre prevención de riesgos laborales, es decir, decirle a la persona que se monte en el 10º piso a limpiar ventanas cuando él no tiene ninguna preparación, no tiene los medios de protección, etcétera, y lo expongo a que tenga un accidente de trabajo. Y actos de irrespeto a la dignidad humana, es el último contemplado en la ley 1010. Este genera directamente cuando hago un desmeritar la persona, ya sea por su condición étnica, racial o por alguna configuración sociodemográfica, frente a los demás, donde haga sentir mal a la persona, desfavoreciendo el tema laboral. Bueno, permítame hacer entonces una aclaración. Ya hablamos de qué era acoso laboral, pero es muy importante que tengamos clave, que tengamos, digamos, dentro de nuestro objetivo, identificar qué no es acoso laboral. ¿Qué no es acoso laboral, doctor Iván? ¿Qué no es acoso laboral? No es acoso laboral el impartir órdenes dentro de un contexto laboral normal, ejercer la subordinación, iniciar procesos disciplinarios si alguien cometió una falta disciplinaria, es decir, no puede confundirse el acoso con el ejercicio de la subordinación. En el contexto de las relaciones de trabajo, el empleador tiene una facultad de subordinación, da órdenes, impone reglamentos, las puede sancionar y no puede llevarse y ligarse cualquier tipo de orden del empleador al contexto del acoso. El contexto del acoso tiene unas características que ya vimos, simplemente es diferenciarlo del normal ejercicio del poder subordinante del empleador en el marco de las relaciones laborales. Termina el horario laboral. Yo cumplí en mi empresa, salí. Después de salir se presentan este tipo de situaciones de las cuales hemos estado hablando. ¿Eso es acoso laboral también? Dependiendo. Si es con el objetivo de desarrollo de la función o es el objetivo frente a la empresa o lo que se desarrolla, no es acoso laboral. Cuando estos horarios extra dentro de la organización no son directamente asociados a la función que desempeña el colaborador o al objetivo de la organización, ya sí se empieza a mirar como conductas. No es determinado solo eso del acoso laboral, no. Va de muchas variables, pero sí se pueden empezar a ver visos cuando no son del objetivo de la empresa. Si yo tengo una misión y tengo que tener más tiempo para finalizarlo con un alto pico de producción, sí no es acoso laboral porque no está fuera de mis objetivos laborales ni de los de la empresa. Bueno, hay empleados que son particularmente sensibles. Se les dice una orden o les cambian un horario por una cuestión de producción que se tiene en la empresa y esas personas piensan que eso es, digamos, un acoso laboral. No es acoso laboral, ese es un contexto del ejercicio normal, subordinante de una empresa. Es decir, si mañana hay la gran revisión para una certificación específica o un gran acontecimiento laboral en la empresa y el trabajador debe hacer un mayor esfuerzo, pues es dentro del contexto normal. Es que lo que se prohíbe acá es justamente lo último que se mencionó como modalidad, es afectar la dignidad humana, los derechos del trabajador y los mínimos derechos que están reconocidos en el ordenamiento, pero no es dar la imposibilidad de dar órdenes de regular
el marco laboral, de que el trabajador pues haga un esfuerzo mayor porque mañana hay una actividad específica, no puede ser calificado como acoso. Es el marco normal del ejercicio del poder subordinante y los trabajadores tienen que saber eso, que no todo es acoso y que no cualquier orden que a mí me parezca antipática pues puede ser enmarcada en acoso laboral. ¿No hay un vacío de pronto en la ley, en la norma? Digamos, para hablar, hay personas que se quejan porque son mal pagos. No hay una tabla exacta que diga usted para hacer este trabajo, más o menos en tantas horas usted le van a pagar esto. Entonces hay personas que se sienten mal pagas, que sienten que están haciendo horarios de más, etcétera. ¿Cómo identificar esto si la ley tampoco es muy específica en este punto? Entonces, ¿yo cómo voy a identificar que estoy siendo víctima de acoso laboral en este campo? Sí, es que el acoso laboral tiene un conducto específico y uno puede estar en inequidad laboral, puede estar sintiéndose mal pago, pero eso tiene un conducto específico que es el principio de trabajo igual, salario igual, en el cual el trabajador pues debe ser capaz de probar que alguien que desempeña sus mismas funciones, con la misma responsabilidad, la misma antigüedad, etcétera, se le paga más que a él. Tiene que haber un parámetro de comparación. Desde que se respete el salario mínimo, la fijación del salario, dijéramos que es concertante a las partes del contrato, pero no se puede olvidar que no puedo desligar el principio de igualdad, es decir, el principio de trabajo igual, salario igual. Si se está violando eso, estás violando un principio constitucional fundamental de igualdad, pero más que acoso hay la violación de un principio que hay que corregir por otra vía que es la tutela. Bien, a esta hora queremos leerlos en nuestras redes sociales, en el numeral En Directo Capital. Cuéntenos sus historias. Claudia, ¿qué hay? José, pues muchos son los comentarios a esta hora de la tarde con nuestra etiqueta En Directo Capital. Dice Ignacio Castellanos: en su trabajo ven que ofrecen ascensos y aumentos a cambio de beneficios personales como romances y relaciones sexuales, entre otros. Carlos Andrés nos comenta lo siguiente: estoy en contra totalmente del acoso laboral. Cuando un alto mando en una empresa no toma el papel de líder con sus empleados, el empleado no rinde al 100% en su labor, puesto que el ambiente laboral se torna un poco aburrido y desgastante. El empleado comienza a trabajar sin ganas, sin amor y no logra cumplir bien sus metas que se le imponen. Y Luisa Jiménez pregunta lo siguiente para nuestros invitados, dice: cuando mi jefe me pide fidelidad y lealtad laboral, ¿eso es acoso? A ustedes gracias por opinar con nosotros en la etiqueta En Directo Capital. Sebastián, la pregunta de nuestro televidente es muy clara. ¿Eso es acoso? Cuando se generan, hay dos formas, como lo decía nuestro doctor Iván, dos cosas son las relaciones sexuales y también otro tema va a ser los favores por ascenso. Sí se puede cuando no son conciliadas directamente frente al proceso y cuando es un bien común dentro de la organización. Cuando se genera un objetivo fuera del tema laboral, si no es conciliada, sí se puede directamente generar como un acoso y como decía el doctor Iván, ya por las vías penales que se van a generar. Pero si son conciliadas ya sería un proceso no totalmente externo al acoso laboral porque es una cosa conciliada dentro de los dos. Bien, para catalogarlo como un acoso laboral es importante que sea del jefe al subalterno o se pueden dar otras modalidades, doctor Iván. No, la ley reconoce todas las modalidades. Puede haber bossing, que es el acoso del jefe al subalterno, digamos, el que uno se imagina típicamente, pero paradójicamente, lamentablemente y vergonzosamente, en las estadísticas está que hay más acoso entre compañeros, lo cual no debería pasar, porque debería haber una relación de compañerismo, amistad, etcétera, que no se explica suficientemente realmente en la literatura, pero en Colombia al menos hay mucho más porcentaje de acoso entre compañeros que del jefe a los subordinados. Y puede haber acoso vertical, es decir, del conjunto de trabajadores al superior jerárquico. Muchas veces pasa que el superior jerárquico es una persona que llega a ocupar un cargo de dirección y los otros llevaban 20 años trabajando, esperaban el ascenso, no se los dieron a ellos, luego hay toda una resistencia, un proceso que puede derivar en acoso laboral hacia ese superior, porque la gente tiene mucha resistencia hacia él por contextos como el que estoy contando, es un simple ejemplo, pero perfectamente puede haber de un grupo de trabajadores a un superior jerárquico. Bueno, Sebastián, ¿cuáles son las principales causas que generan, o los motivos, o los orígenes que generan este acoso laboral en las organizaciones? Directamente cuando se va de una jefatura hacia una subordinación también puede ser un prospecto de miedo a cambio de cargo, también puede ser una rivalidad dentro del proceso para desempeñar las funciones, también se puede ver desde un trabajador que tiene muy buenas ideas en el desarrollo de su labor, pero como jefatura no los está implementando, también puede verse afectado por el acoso. Al mismo tiempo, cuando son entre pares, cuando la persona es reconocida por sus méritos y sus logros dentro de la organización o dentro de su jefatura, puede ser por sus mismos pares el acoso laboral. Eso puede ser las principales semillas dentro del proceso para que se pueda aprender un acoso laboral. ¿El tema racial, el tema sexista también está incluido? También totalmente. Todas las condiciones sociodemográficas o que se generan dentro de la persona. La discriminación racial, sea por edades, sea por género también, o por libertad de pensamiento y religión también se puede dar dentro de una organización. No solamente es por un tema netamente laboral,
sino también por un tema social se pueden generar dentro del ámbito laboral. ¿Cuál es el perfil psicológico de esas personas que están en las organizaciones acosando? Muchos generan un miedo se ven como una persona que tiene miedo a perder un cargo cuando es por el tema laboral. Eso es lo principal. Segundo, son personas que intentan aliarse con otras personas para generar que se vea superior a las demás personas. Son personas que necesitan de ese reconocimiento muchas veces. Son personas que son autoritarios y no generan un perfil de liderazgo común dentro del proceso. Muchas veces son las personas que dicen, esto sí es así, eso sí es así, puede que tengan una muy buena idea, pero por no escuchar a los colaboradores puede llegar a generar tropiezos dentro de la dinámica dentro del trabajador. Bien, a esta hora tenemos una llamada de Marcos Gutiérrez. ¿Desde qué ciudad me confirman en producción, por favor? Desde Zipaquirá. Marcos, buenas tardes. Lo escuchamos, su pregunta o opinión. ¿Marcos? ¿Marcos? Colgó Marcos. Bueno, esperamos sus llamadas al 457-8300, extensión 5225 y 5226, si usted ha sido víctima de este tipo de preocupaciones que se dan dentro de las organizaciones, como son el acoso laboral. ¿Cuál es el perfil entonces psicológico de la persona acosada? Bueno, es una persona que puede tender varias vías. La primera parte es que puede generar una persona que sea muy no dependiente de las decisiones del jefe, sino también sea muy a generar nuevas estrategias. Eso puede generar, es un perfil de una persona que a veces es noble, porque no genera el impartimiento de las decisiones con el jefe. Es una persona que también adicionalmente no acepta todas las decisiones si no tiene algún cuestionamiento dentro de las proposiciones de la jefatura. Son casos totalmente diferentes en todas las personas, pero son grandes rasgos marcados, porque es muy diferente un acoso entre jefaturas, un acoso directamente entre compañeros y un acoso directamente entre compañeros a superiores. Ahí sí se generan diferentes perfiles. Bueno, ¿cuáles de esas prácticas son penalizadas a nivel legal? ¿Todas son penalizadas? Es que estamos escuchando el panorama que nos pinta Sebastián y es algo que tal vez se ha naturalizado en las organizaciones. Uno escucha lo que usted está diciendo, si mi jefe hace eso, sí, a mí también me hacen, en los compañeros hay ese tipo de acoso, etcétera. Pero entonces, ¿cuál de estas cosas son penalizables? Obviamente ya hablamos en el contexto que se ha venido denunciando aún más, pero hay mucha gente que no denuncia. Claro, hay un listado completo de qué se entiende por acoso en la Ley 1010. Justamente comentarios hostiles contra el trabajador por su forma de vestir, por su origen étnico, como decía el doctor Sebastián, por su origen incluso de tal universidad. Es que claro, es que como salió de tal universidad volvió a cometer el error. Ese tipo de comentarios pues lesionan la dignidad humana y van constituyendo acoso poco a poco. Comentarios en frente de los compañeros desobligantes sobre su gestión al frente de las actividades encomendadas. Comentarios en la organización sobre su tema personal de vida, de su pareja, etcétera. Todos los comentarios hostiles, los vejámenes, todas las ofensas que puedan enmarcar en el ámbito laboral, repetición y conductas para desanimar al trabajador pueden configurar acoso. Incluso asignar labores a menosprecio de un trabajador, es decir, asignarle a unos las mejores actividades que generan mejor remuneración que frente a otros de forma desproporcionada para obtener justamente el atemorizamiento del trabajador y que él finalmente renuncie. Eso es lo que buscamos, que se restrinjan con el acoso, que sea repetida esa actividad. Entonces hay una serie de actividades diseñadas en el ordenamiento, en la Ley 1010, que establece qué es acoso y qué no. Todo esto que estoy diciendo es acoso. Obviamente, todo el tema de hablar con comentarios groseros, hostiles contra la dignidad del trabajador, pues va a constituir acoso. Sí, pero ¿cuáles son las penas o sanciones que tiene un acosador dentro de esas normas? El problema justamente de la ley es ese, que el esquema sancionatorio pues no es suficientemente afortunado. Entonces, sanciones como tal deben suponer un proceso previo. Entonces, al interior de las organizaciones hay una cosa que se llama comité de convivencia. La gente tiene ese espacio que es bipartito entre trabajadores y empleadores para que ese comité analice la situación de acoso, si existe o no. La otra opción es ir a un juez. Lo que pasa cuando uno revisa la ley está pensada para que la persona ya salió de la organización finalmente y la ley le confiere el derecho a la indemnización como si hubiera sido despedido a pesar de que la hubiera renunciado.
pero no es una medida que repare suficientemente al empleado, al trabajador, perdón, y lo que él espera, porque lo que él espera es que se corrija, lo que él espera es que haya una medida de corrección. De hecho, la última sanción grande sobre acoso laboral viene de una tutela, no de un proceso de acoso laboral, que es una tutela en el marco de un proceso, una profesora que fue trasladada justamente para aburrirla, trabajar en el sector público, y justamente ella obtuvo a través de la tutela que se anulara esa decisión de traslado para retornarla al puesto de origen y que se sintiera suficientemente cómoda, porque el traslado obedecía simplemente a aburrirla. Entonces, no solamente está en el contexto del despido, sino también incluso en facultades patronales como las del traslado. En muchos casos terminan despidiendo a la persona que es acosada porque prefieren quedarse a veces con el jefe de la organización. Justo por eso hay una protección especial para las personas que se animan a presentar una querella por acoso. Tienen 6 meses de fuero, es decir, no se pueden despedir en los siguientes 6 meses a que haya puesto la queja por acoso. Bueno, perfecto. A esta hora tenemos llamada de Fabián Narváez de Bogotá. Fabián, su opinión o pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Digamos, usted está en un entorno laboral y el jefe o el gerente o los cargos más altos, entre cargos altos y bajos, en algún momento le ponen alguna como querella en el sentido de que le dicen, si no le sirve el trabajo, entonces pues ya sabe qué hacer. Si no, entonces renuncie, o constantemente con esos comentarios. O en los casos en los que uno pues está argumentando que las actividades no se pueden realizar porque falta algún elemento físico o no se dan las condiciones necesarias y simplemente si no le sirve el trabajo pues renuncie. Perfecto, Fabián, muchas gracias por su aporte a la conversación. Típico, si no le gusta el trabajo pues renuncia, hay otro que lo va a hacer. Ahí sí, directamente como nos dice el televidente, hay un entorpecimiento a la labor debido a que nos dice que no se están generando las herramientas suficientes para el desarrollo del objetivo. Hay que mirar esos temas. Primero, si están pues las herramientas que se requieren para el desarrollo de la labor. Si yo requiero hacer un escrito pero no tengo pues computador y me lo exigen y genero una falta grave porque no lo tengo, pero no tengo el instrumento, ahí sí se empezamos a verificar. Las otras órdenes del desarrollo de la labor, si van directamente enfocadas al objetivo del contrato que yo tengo o al objetivo directamente de la función que realizo, no habría ningún inconveniente, pero si no sean las herramientas para desarrollarlo, ahí sí empezaríamos a tener conductas. No se puede decir que eso es acoso laboral solamente, hay conductas para empezar a verificarlo y a empezar a mirar si hay acoso laboral. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes el dato. Según un estudio de la Universidad Libre, el 70% de las personas que son víctimas de acoso laboral no denuncia por miedo a perder su trabajo o por desconocimiento de la ley. Ya volvemos. Canal Capital lo escucha. Por eso participe, conéctese y opine en La Vocera del Televidente. A través del correo vozdeltelevidente@canalcapital.gov.co. Vocera del Televidente. De lunes a viernes, después del noticiero del mediodía. Llega la segunda temporada de la serie que todo joven debería ver. TVT Sin Límites, desde este jueves 21 de marzo a las 10 de la noche. A través de tvtsinlimites.com y nuestra señal abierta. Cuestas balas como orquesta. Nadie te molesta, no se cansa de protesta. Porque a Bogotá lo llaman la nevera. En la calle, donde quiera, el hip hop me representa. Uy, parce, se escucha otra vez. En esta, mal dispuesta, interpreta esta compuesta por una ¿Qué hubo? Volvieron a aparecer. Sí, ahí están con su ruidajo. Hoy sí tocó. Sí. No da cualquiera, balas como orquesta, la gente molesta, no se cansa. ¿Será que nos vamos para otro lado?
Déjenlos tranquilos que ellos no están haciendo nada. Esto sí los va a calentar. ¿Aló? Sí, yo también estoy listo. Sí. ¿Creyeron que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados? Le trajimos un tentempié para que se caliente, muchachos. No, a mí me queda más fácil es... 5:32 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre el acoso laboral y sus consecuencias. Ustedes pueden participar con nosotros contándonos sus experiencias o compartiendo sus preguntas y llamándonos al 457-8300 extensión 5225 y 5226 para que hagan parte de nuestra conversación. A esta hora nos llama desde Bogotá Paulina. Paulina, buenas tardes. Su opinión o pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera saber si eso... Sí. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Yo quisiera saber si es acoso laboral cuando el jefe accionista de la empresa se reúne con su equipo de trabajo y en la reunión empieza a decir groserías, empieza a tratar a la gente mal, empieza a pegarle a la mesa durísimo e incluso ha llegado a golpear empleados. Y siempre, nunca le gusta absolutamente nada y dice que no sirven para nada, que son brutos, en fin. Eso por un lado. Y por el otro lado, esta persona también los fines de semana, el viernes, los pone a trabajar en nuevas estrategias de trabajo y prácticamente todo el fin de semana las personas duran todo el fin de semana trabajando que ni siquiera tiene tiempo para sus hijos ni para su familia, ni siquiera los domingos, y llegan otra vez el lunes y lo mismo, ustedes no sirven para nada, el trabajo no sirve, en fin, yo quisiera saber si eso es acoso laboral. Paulina, una pregunta antes, ¿usted ha recopilado alguna información, alguna evidencia de lo que nos está contando? Pues lo que pasa es que no me pasa a mí, yo soy independiente y yo tengo mi propio negocio, Sí. le pasa a un familiar muy cercano a mí. Bueno, eso yo creo que es la primera recomendación que nos va a dar usted, doctor Iván. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente? Pues la caracterización que está haciendo la televidente da para claramente un escenario de acoso laboral desde el plano jurídico. Lo que debe hacer la persona es poner en conocimiento del comité de convivencia o de un juez laborable, el Ministerio de Trabajo, dependiendo de la estrategia que escoja, la situación. Hay que tener en cuenta que solo hay un término de 6 meses desde que la conducta ocurre para poner en conocimiento de las autoridades. Es muy corto, lo cual ha sido muy criticado. De hecho, hoy hay un proyecto de ley para tratar de ampliarlo, como todas las normas laborales, a 3 años, pero es hasta ahora un proyecto. Entonces, lo que hay hoy es que en 6 meses el familiar de la televidente debe poner en conocimiento a las autoridades esta situación, es decir, el comité de convivencia o el Ministerio de Trabajo o el juez de trabajo. Frente al tema de trabajo en fines de semana, pues se causan unos recargos porque está excediendo el horario, la jornada ordinaria que han pactado las partes, luego se van a generar unos recargos que espero estén cumpliendo por trabajos dominicales, por horas extra y superación de la jornada ordinaria, que espero se esté reconociendo. En caso contrario, pues sigue contextualizando el acoso y sigue exponiéndose el empleador a las sanciones previstas en la ley, que ya vamos a trabajar sobre ellas, pero solamente 6 meses para ir a poner en conocimiento de las autoridades estas conductas. Hay que tener atención con esto. Bueno, perfecto. Hasta ahora Milena Rincón, pregunta o opinión desde Bogotá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues hace bastante tiempo yo venía recibiendo acoso laboral por parte de mi jefe, pero cuando yo interpuse pues el denuncio, tanto el comité de ética laboral, eso fue en las horas de la mañana y en las horas de la tarde pues me despidieron. Cuando yo puse en conocimiento pues al comité de ética laboral que pues necesitaba que me escucharan. Entonces eso fue hace 2 meses, ellos me despidieron. ¿Se podría hacer algo en ese sentido o no? Milena, ¿qué podría hacer en este caso, doctor? Sí, la pregunta de la televidente terriblemente pasa, y es que se pone la denuncia por acoso en la mañana y en la tarde la dirección toma la decisión de despedirla. Se quedan con el jefe. Por fortuna la ley trae, pero la ley trae al remedios para ello, y es que esta trabajadora tenía un fuero que imposibilitaba el despido, es decir, el empleador no podía despedirla.
ella tiene un fuero de 6 meses, es decir, desde que ella interpuso la querella ante el Comité de Convivencia, que es lo que entendí, ella tenía 6 meses de protección. Si el empleador la despidió, pues lo que ella tiene que hacer es acudir a un juez y seguramente en derecho lo que debe ocurrir es un reintegro, porque él no tenía la facultad de despido en ese momento, estaba relajada esa facultad patronal de despido. De manera que, además de lo torpe de este empleador en el actuar, pues hay que simplemente hacer exigible la ley y pedir el reintegro, es decir, pedir la efectividad del fuero que está contemplado en la ley 1010, artículo 11, bueno, sin tanto artículo, en la ley 1010 del 2006. Perfecto. Bueno, ¿cómo denunciar entonces? Vamos a hacer esto de manera didáctica, a manera de tips para que la gente entienda. Entonces, soy acosado laboralmente, ya identificamos cómo usted además puede darse cuenta que está siendo acosado en su trabajo. ¿Ahí qué hace? Tiene que llenar una querella ante el Comité de Convivencia Laboral interno de la empresa para que el Comité de Convivencia estudie el caso. No es que el comité va a decir, este es acosador y este es acosado. Simplemente intenta arreglar el tema. Dentro de esos 6 meses subsiguientes, no solo debe interponer la querella ante el comité, sino que una vez el comité resuelva si definitivamente no hay un arreglo, un acuerdo, debe acudir al juez laboral, para que sea el juez laboral el que imponga las sanciones que derivan del acoso, es decir, que se califique, sea un despido como despido indirecto, es decir, que da derecho a la indemnización, que haya sanciones para el empleador tolerante, que van de 2 a 10 salarios mínimos, es decir, que se ponga en marcha todo el aparato sancionatorio. Pero hay que aclarar que el comité de convivencia exclusivamente intenta arreglar las diferencias de las partes, no es capaz de identificar quién es el acosador y el acosador, no tiene competencia para eso, no tiene facultades para eso solo lo hace un juez. Entonces el trabajador lo que va a hacer naturalmente es interponer la querella, como hizo el anterior televidente, tiene una garantía de protección reforzada de 6 meses adicionales para que esté tranquilo en el curso de su querella, del trámite de su denuncia por acoso, y posteriormente, si no es resuelta favorablemente, pasa a la alta dirección de la empresa que toma las decisiones empresariales, pero el trabajador es libre de todas formas de ir al juez laboral cuando lo considere, para que sea este el que imponga las sanciones que contempla la ley 1010. Mire, tienen que esperar, según la ley, este acoso tiene que presentarse en repetidas ocasiones durante 6 meses para ser considerado acoso, es decir, tiene que ser reiterativo en ese tiempo, durante 6 meses. 6 meses, doctor Sebastián, en donde ese trabajador psicológicamente tiene que levantarse, irse de su casa, llegar a un espacio en donde realmente no es ameno para él y además es acosado laboralmente. ¿Qué hacer? Bueno, eso tiene varias consecuencias a nivel psicológicas y a nivel fisiológicas también. Primero, a nivel psicológico, vamos a bajar un rendimiento laboral, vamos a perder las ganas por ir por el trabajo, aumenta el ausentismo, el absentismo laboral se va a aumentar, generando también desde el empresario mayores costos para la organización. También, ¿qué vamos a hacer ahí? Empezar a mirar los cambios fisiológicos, que empezó a generarme insomnio, que empezó a generarme también estrés laboral, empezó a generarme estrés normal, empezó adicionalmente a tener síntomas fisiológicos como gastritis y demás, empezar a ir al médico. Es importante tomar citas con un especialista, ya sea a nivel psicológico, empezar a brindarlo para empezar a generar también pruebas donde se estén generando de que sea por medio del acoso laboral por medio del acoso laboral o adicionalmente por tema fisiológico del doctor, donde se vayan viendo las repercusiones dentro del proceso. Es importante datarse con todo esto porque son pruebas también para el caso que se van a generar y es importante buscar al especialista, no nos quedemos callados, es importante empezar a buscar ayuda, a generar ayuda. Uno de los temas en Colombia que se está dando un poquito más de importancia ahorita es el concepto de salud mental, porque muchas veces se cree que ir al psicólogo es porque tengo alguna enfermedad mental o, como dicen coloquialmente, porque estoy loco. Pero la salud mental es muy importante dentro del proceso, tanto como la salud física, y cuando no se le presta atención es cuando empezamos a tener problemas no solo psicológicos, sino afectación fisiológica por los problemas psicológicos tenidos. Perfecto, a esta hora Carmen Ramírez desde Bogotá. Doña Carmen, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. Tengo una preguntita. Sucede que yo he visto que las personas que trabajan en los hospitales con sus respectivos uniformes, zapatos blancos, blusas blancas, pantalón blanco, van en los buses tranquilamente, caminan por la calle tranquilamente y así llegan a atender a las personas enfermas en los hospitales. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Eso es normal? ¿No se contaminan los uniformes al llegar a atender a una persona a la cual necesita mucha asepsia en los hospitales? Uno ve las personas enfermeras, los estudiantes de enfermería, todos con sus uniformes en la calle tranquilamente. Doña Carmen. Doña Carmen, yo le agradezco mucho su llamada. La verdad, en este momento no tenemos una persona que le pueda contestar esta pregunta. Estamos hablando de acoso laboral. Johan Rosas desde Bogotá. Johan, buenas tardes. Johan, lo escuchamos. Una consultica para hacer. Lo que pasa es que yo laboraba por una empresa
Yo laboraba por una empresa, entonces tuve un accidente. Y a raíz de ese accidente, entonces me incapacitaron y a raíz de eso mi jefe me hizo una persecución. Entonces, lo que acaba de decir el abogado, yo por el miedo renuncié. Pero entonces ahí en la empresa hay dos señores que están en el mismo caso mío. Ahí, o sea, yo puedo demandar o ya no tengo nada que hacer. Johan, muchas gracias por su aporte. ¿Qué puede hacer Johan? Sí, lo que escuché, él estaba incapacitado y fue víctima de un proceso de persecución laboral. Bueno, si tenía un problema de salud y estaba incapacitado, de lo que entendí, él va a tener un fuero de salud y obviamente viene posibilidad de despido también, no solo por el acoso laboral al que estaba siendo sometido, a pesar de que no hubiera puesto la querella, pero él tenía un fuero que venía de otra vía y era la vía del fuero de salud, es decir, por él estar en debilidad manifiesta por su estado de salud no podía ser despedido. Pero entiendo que él renunció por miedo, lo cual habría que probarlo que fue por miedo y eso es más complejo todavía. Pero las dos colegas del que están en la situación, si están con una situación de incapacidad, tienen un fuero paralelo, que es el fuero de salud, y no pueden ser despedidas sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Pruebas. ¿Cómo recopilo yo pruebas dentro de una organización en donde yo no manejo ni siquiera las cámaras? Es decir, ¿qué puedo hacer para recopilar esas pruebas y poder demandar? Sí, la ley no restringe los métodos probatorios para un proceso especial de acoso laboral. Sin embargo, hay que advertir que, claro, es difícil porque la dificultad estriba en que nadie va a poner por escrito los insultos, ni las humillaciones, ni los vejámenes. Normalmente los testigos son trabajadores que aún están en la empresa. Luego, dificulta mucho que esas personas se animen a hablar en contra del empleador, a pesar de que sea la verdad. Normalmente se ha habilitado en algunos casos el tema de grabaciones, siempre que tengan un contexto determinado, es decir, que el que da el mensaje y el que lo recibe estén en la conversación para que se pueda habilitar la grabación. Se ha habilitado en muchos procesos específicos, pero las pruebas es el gran problema del acoso laboral en la prueba, porque en la efectividad, porque justamente la dificultad de acceder a medios probatorios eficientes que permitan derivar en las consecuencias que prevé la ley, pues es cada vez más complejo. Como digo, tener los trabajadores que todavía están vinculados a la empresa como testigos, tener documentos es complejo, pero si se tienen, van a servir. Si se tienen grabaciones, siempre que esté involucrada la persona que está dando el mensaje, el que la recibe en la grabación, puede llegar a ser admitidas ante un juez laboral. De manera que entre más gruesa y más fuerte esté el respaldo probatorio de la reclamación, pues va a haber mayores posibilidades de éxito en una eventual reclamación judicial. Mire, las empresas, doctor Sebastián, no deberían entonces prevenir este tema desde el mismo proceso de selección, es decir, por lo menos hacer una evaluación de los riesgos psicológicos y sociales de las personas que estoy contratando y cómo esto me puede generar riesgos a futuro en cuestión de abuso laboral. Bueno, desde la ley hay un procedimiento, desde los manuales directamente de las empresas deben generar un comité de convivencia para empezar a prevenir internamente entre los trabajadores. El proceso de selección, dependiendo, no podemos generalizar los procesos de selección porque cada organización y dependiendo del rol se van a generar unas pruebas psicotécnicas, unas entrevistas y demás, van a intentar minimizar ese tema, van a empezar a minimizar, pero depende de la estructuración del programa de selección. Algunas organizaciones utilizan o implementan pruebas o test virtuales, algunos test por proyección o algunas entrevistas de varios filtros que puede generar más información. Hay otras que generan otros procesos de selección más reducidos que puede minimizar la información. Es más un plan de contención interna que se tenga dentro de la organización. Sí debe haber por legislación un plan de riesgo psicológico por tema de seguridad en el trabajo, donde un riesgo psicosocial debe estar medido con las matrices de riesgo y demás, donde se deben generar y donde deben estar establecidas alternativas para la minimización de riesgos dentro de la organización, que es la nueva reforma que se está generando para minimizar los riesgos dentro de la empresa. Claudia, a esta hora queremos leerlos en las redes sociales. Usted tiene preguntas y opiniones. Pues José, a las 5:45 de la tarde le tengo varios comentarios. Dice Liliana Mendoza que efectivamente trabajar así es difícil. La mayoría de personas víctimas de este maltrato se sienten culpables y al final terminan pensando que es culpa de ellos, por lo que deciden renunciar para no exponerse más a la mirada de sus compañeros y de sus otros jefes. José Antonio Gutiérrez nos escribe lo siguiente: a una amiga le terminaron el contrato porque supuestamente iba mucho al baño, pero en realidad era porque no se quedaba más horas laborales de los que le pedía el jefe. Y una última pregunta para nuestros invitados de Erika Parrado. Dice: si sufrí de acoso laboral en mi trabajo, ¿es bueno o no poner esta experiencia laboral en mi hoja de vida? A ustedes gracias esta tarde por opinar con el Directo Capital. Ponerlo en la hoja de vida.
¿Será que van a hablar bien de esa persona que denunció acoso laboral? Porque es que esa es otra de las preocupaciones. Es decir, usted sale de esta organización y dependiendo del gremio en el que esté, pues usted señalado porque no, cuidado con contratar a esa persona, que esa persona es muy sensible y de pronto va y demanda. Sí, está el tema fundacional del derecho al trabajo. Es que una cosa dice la ley y otra cosa pasa en la realidad. En la ley está prohibida las listas negras. En la ley está prohibido que a mí me discriminen por un tema interpuesto una demanda por derechos laborales previamente, por una querella por acoso, lo que sea. Porque pues por esa vía no habría ningún tipo de posibilidad de que nadie se anime a demandar. De hecho, en países más avanzados, como en Canadá, hay un right to request, un derecho a reclamar, que en el fondo es derecho a no tener retaliaciones por reclamar. Es que no puede ser que alguien se anime a hacer efectivos sus derechos y termine siendo victimizado y termine teniendo problemas luego para una nueva vinculación. No es necesario ponerlo, yo no lo veo como un dato relevante ni lo veo como un dato necesario y no estén cumpliendo nada, al menos jurídicamente, si no lo incluyen en su hoja de vida. Hay un ejemplo muy claro que está en este momento en discusión en nuestro país y es lo que está pasando con las jugadoras de fútbol, el del fútbol profesional colombiano. Eso dentro de su categoría que es la psicología, ¿cómo se puede analizar este tema que está ocurriendo con las jugadoras de fútbol? Bueno, inicialmente lo que está pasando es todo el tema de la consecución laboral frente al rol que están desempeñando o el tema de género que se está viendo en este momento. Desde el proceso está informado que algunas de las jugadoras están teniendo algunos inconvenientes por el rol de género que se está presentando desde la consecución o todo el tema de competitividad con otras áreas. Mi recomendación sería directamente que sí se genere la postulación dentro de la estructuración de otro cargo dentro del proceso, para que don Iván me ayude con ese punto un poco más. Iván, ¿qué poder hacer? Estas personas, las jugadoras de fútbol en este momento, ¿tienen todas las de ganar? Las jugadoras de fútbol, si lo están encaminando por acoso laboral, yo veo posibilidades difíciles de que eso pueda corregirse. Yo lo que entiendo, según la información periodística, es que el tema se va a conductar más por acoso sexual, va a haber todo un proceso interno con el acompañamiento incluso del Ministerio de Trabajo, pero en realidad el tema de acoso laboral, como digo, tiene canales de reparación muy débiles. Entonces termina invitando a que la persona, como decía la pregunta anterior, salga de la organización, reciba una indemnización, pero no se corrija la situación de acoso y ya pueda mantener su vida laboral, dijéramos, ordinaria que venía trayendo antes del acoso. Entonces, sí, la ley, la verdad, tiene bastantes deficiencias, bastantes puntos de mejoramiento. De hecho, la ley está restringida a los trabajadores dependientes, es decir, para un trabajador por prestación de servicios no aplica la ley, de manera que hay muchas falencias y muchos vacíos que hay que empezar a llenar en la ley y corregir. Bien, se nos acabó el tiempo. Mil gracias de verdad por acompañarnos y por compartir todo su conocimiento con nuestros televidentes. También a ustedes gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes, aquí en directo a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram @josefdopatino, como aparece aquí abajo, y también a nuestro correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.